La mayoría de los políticos empiezan su carrera con un discurso. Pompeyo Márquez empezó con una celda. Mientras otros aprendían a sonreír ante cámaras, él aprendía a contar los pasos del guardia, a memorizar el sonido de una llave y a medir el tiempo por el hambre. Y lo más brutal es esto. Todavía no era Pompeyo Márquez. El dirigente, el ministro, el fundador, era un muchacho venezolano al que el país le estaba poniendo un reloj en la garganta. O te callas, o te rompes, o te vuelves peligroso. Nació el 13 de julio de 1922, en un país que parecía condenado a obedecer. Venezuela vivía bajo la sombra larga de Juan Vicente Gómez. Y aunque el dictador moriría cuando Pompeyo era adolescente, el miedo no se evaporó con el funeral. Se quedó en las oficinas, en los cuarteles, en la forma en que la gente bajaba la voz al decir política. Crecer ahí era aprender temprano que el poder no se discutía, se padecía, y sin embargo, en ese clima de silencio, a Pompeyo le empezó a crecer una idea que no se deja domesticar, que la historia no estaba escrita, que podía empujarse. Su juventud coincidió con un país que se abría a trompicones. Tras la muerte de Gómez en 1935, Venezuela ensayó aperturas y retrocesos, como quien intenta respirar después de años bajo el agua. En las ciudades, la universidad se convirtió en un laboratorio de rebeldía. Allí, en la Universidad Central de Venezuela, la política no era una materia, era una fiebre. Los pasillos olían a papel recién impreso, a tinta clandestina, a discusiones que podían terminar en un abrazo o en una redada. Pompeyo se metió en ese mundo con la convicción de quien ya no puede mirar hacia otro lado. En 1945, el país estalló en un giro que parecía imposible. La Revolución de Octubre llevó a Acción Democrática al poder y abrió un 1960 periodo de participación masiva. Para muchos jóvenes, aquello fue la prueba de que el cambio era real. Para otros fue apenas un primer escalón. Pompeyo se movía en ese torbellino donde la esperanza y la impaciencia chocaban como dos trenes. La política venezolana se llenó de mítines, sindicatos, periódicos, comités, pero la alegría duró poco. En 1948, un golpe militar derrocó al presidente Rómulo Gallegos y cerró de golpe la puerta que apenas se había entreabierto. La democracia, que parecía un amanecer, se convirtió en una luz apagada a patadas, y ahí aparece el primer gran antagonista de la vida de Pompeyo Márquez. El Estado convertido en máquina de persecución. No era un rival con nombre propio, era peor. Era un sistema. Con Marcos Pérez Jiménez consolidándose como el hombre fuerte, la represión se volvió método. La policía política, la seguridad nacional, no solo buscaba detener, buscaba quebrar. En ese ambiente, Pompeyo se vinculó al Partido Comunista de Venezuela, una organización que operaba entre la clandestinidad y la resistencia. No era una elección cómoda ni romántica, era una decisión que venía con precio, y el precio se pagaba con noches sin dormir, con puertas golpeadas a medianoche, con amigos que desaparecían. La clandestinidad tiene una estética que el cine no logra copiar. Papeles doblados en bolsillos sudados, nombres falsos, citas en 1900 o esquinas donde nadie se mira a los ojos, mensajes que se memorizan y luego se queman. Pompeyo aprendió a vivir así, aprendió a hablar sin dejar huellas, a moverse sin rutina, a desconfiar incluso del silencio, y mientras tanto, el país seguía su curso extraño. Modernización con botas, carreteras y edificios levantados sobre el miedo. Caracas crecía, pero también crecía la lista de presos. En 1952, el régimen de Pérez Jiménez manipuló elecciones para una asamblea constituyente y terminó de cerrar el cerco. La oposición fue empujada a la sombra. En 1954, Pompeyo Márquez fue detenido. No fue un episodio aislado. Fue el choque frontal entre un joven dirigente clandestino y un Estado que quería dar un escarmiento. La cárcel no era solo un lugar, era un mensaje. Y el mensaje decía, aquí se acaba tu tiempo. Pero en prisión el tiempo no se acaba, se deforma, se vuelve una sustancia espesa. Cada día se parece al anterior, y esa repetición es una forma de tortura. Pompeyo vivió esa experiencia con la lucidez de quien entiende que el enemigo no es solo el encierro, sino la resignación. La dictadura quería convertir a los presos políticos en advertencias vivientes. Él, en cambio, intentó convertir la prisión en escuela. De disciplina, de lectura, de organización, de paciencia. Porque la paciencia, en política, puede ser un arma. Afuera, la dictadura empezaba a mostrar grietas,
El país no era una estatua, era un cuerpo con nervios. La inconformidad crecía en sectores civiles, en estudiantes, en sindicatos, incluso en partes de las Fuerzas Armadas. En 1957, Pérez Jiménez intentó perpetuarse con un plebiscito. Fue un acto de fuerza que sonó a desesperación. Y entonces, en enero de 1958, la historia se aceleró como si alguien hubiera soltado un freno. La dictadura cayó, las calles se llenaron de gente, de gritos, de banderas, de una alegría que parecía peligrosa por lo intensa. Para quienes habían vivido años de clandestinidad y cárcel, aquello no era solo un cambio de gobierno. Era la prueba de que el miedo podía perder. Pompeyo salió de prisión a un país distinto, pero no pacificado. La democracia naciente traía promesas y también heridas. Se firmó el Pacto de Punto Fijo entre los principales partidos para sostener la estabilidad. Pero no todos se sintieron incluidos. El Partido Comunista de Venezuela, donde Pompeyo era figura relevante, quedó en una relación tensa con el nuevo orden. La Guerra Fría no era un concepto abstracto. Era una presión real, una etiqueta que podía convertir a un adversario político en enemigo interno, y en esa Venezuela que intentaba ser democrática, la sospecha seguía viva. Los años siguientes fueron un campo minado. La Revolución cubana en 1959 encendió imaginarios en toda América Latina. Para muchos militantes de izquierda, Cuba fue un espejo. Demostraba que un grupo decidido podía derrotar a un régimen y cambiar el rumbo de un país. Para otros fue una alarma. El temor a que la insurgencia se expandiera. Venezuela quedó atrapada en esa tensión, y Pompeyo, que venía de la cárcel y la clandestinidad, se encontró ante una pregunta que no era teórica, sino existencial. ¿Cómo se lucha ahora? ¿Con votos? ¿Con organización legal? ¿Con presión social? ¿O con armas? La respuesta no fue simple, y ahí se instala el segundo gran motor dramático de su vida. El conflicto entre la urgencia revolucionaria y la realidad política venezolana no era una pelea de egos, era una disputa sobre el camino. En los primeros años 60, sectores de la izquierda venezolana optaron por la lucha armada. El Estado respondió con dureza, y el país, que apenas estaba aprendiendo a vivir sin dictador, empezó a llenarse otra vez de palabras peligrosas. Subversión, insurgencia, represión, traición. Pompeyo Márquez estuvo en el centro de ese huracán. Su trayectoria lo colocaba como dirigente con peso, y su biografía lo hacía creíble ante quienes pensaban que la democracia era una fachada. Pero también era un hombre que había visto de cerca el costo humano de la persecución. La violencia no era una idea, era un cuerpo golpeado, una familia rota, un compañero enterrado. En ese periodo, su vida volvió a estrecharse alrededor de un límite de tiempo, como si el reloj regresara. Cada decisión podía significar años de cárcel o algo peor. En la Venezuela de entonces, militar en la izquierda no era solo hacer política. Era caminar con una sombra pegada a la espalda. Mientras el país intentaba consolidar instituciones, la polarización crecía. El gobierno de Rómulo Betancourt enfrentó conspiraciones, intentos de golpe, presiones externas. La izquierda radicalizada veía en el sistema una continuidad de privilegios. El sistema veía en la izquierda una amenaza existencial. En medio, la sociedad. Gente que quería vivir, trabajar, criar hijos sin que la historia les explotara en la sala de la casa. Pompeyo, formado en la disciplina de la clandestinidad, se movía entre reuniones, debates internos, estrategias, y aquí aparece un detalle que suele perderse. La política no se decide solo en plazas públicas. Se decide en cuartos cerrados, en discusiones interminables, en fracturas que duelen más que un golpe policial. Porque cuando un movimiento se divide, no se rompe solo una organización. Se rompen amistades, se rompen lealtades, se rompe la idea de nosotros. A comienzos de los 60, el Partido Comunista fue ilegalizado y la persecución volvió a intensificarse. La democracia venezolana, nacida para ser antídoto contra la dictadura, empezó a usar herramientas que recordaban demasiado a los años oscuros, y Pompeyo quedó otra vez en el territorio que conocía demasiado bien. El de la clandestinidad. La diferencia era que ahora el enemigo no era una dictadura declarada, sino un Estado democrático que se defendía como si estuviera en guerra. Esa ambigüedad moral, ¿quién reprime a quién? ¿Quién salva a quién? Hizo que el conflicto fuera más venenoso. En ese punto, su vida ya no era la historia de un joven rebelde,
sino la de un dirigente atrapado en una encrucijada histórica. La presión venía de todos lados, del Estado, de la opinión pública, de la Guerra Fría, de los propios compañeros. Y el tiempo, siempre el tiempo, apretaba, porque en política hay momentos en que una generación entera tiene apenas unos años para decidir el rumbo, y si se equivoca, el país paga décadas. Pompeyo Márquez avanzaba por ese filo, con la memoria de la cárcel todavía fresca y con la certeza de que la historia no perdona la ingenuidad. Lo que venía después no sería una simple continuación de su militancia, sería una transformación, pero antes de que el país lo viera cambiar de piel, tendría que atravesar el tramo más peligroso, el de las decisiones irreversibles, cuando la lealtad se confunde con obstinación y la esperanza puede convertirse en trampa. La Venezuela de comienzos de los 60 tenía una paradoja que quemaba por dentro. Por primera vez en años había urnas, Congreso, discursos de libertad, y al mismo tiempo había listas negras, allanamientos, tribunales militares y una palabra que volvía a sonar como un disparo. Ilegal. Para Pompeyo Márquez, la democracia recién nacida no llegó como un descanso, sino como un nuevo tipo de persecución, más difícil de explicar y más fácil de justificar. Y ahí está el contraste que lo cambia todo. El hombre que había sobrevivido a una dictadura ahora podía terminar enterrado por un Estado que se decía democrático. En ese clima, el reloj volvió a apretarle el cuello. No era un reloj simbólico, era el tiempo real de la clandestinidad. Minutos para cambiar de casa, segundos para decidir si abrir una puerta, horas para desaparecer, antes de que llegara una patrulla. La dirección de policía, los servicios de inteligencia, los informantes, todo parecía diseñado para una sola cosa: aislar a la izquierda y cortar su capacidad de organizarse, y dentro de la propia izquierda, la presión era igual de feroz. La revolución cubana había encendido una fiebre continental, y la pregunta ya no era ¿queremos cambiar el país?, sino ¿cuánto estamos dispuestos a incendiar para cambiarlo? Pompeyo estaba en el centro de esa discusión porque no era un teórico de escritorio, venía de cárcel, de clandestinidad, de ver cómo el miedo se instala en la piel. En el Partido Comunista de Venezuela, su voz pesaba, y sin embargo, el peso no siempre es poder. A veces es una condena, porque te obliga a decidir cuando nadie quiere cargar con la decisión. La lucha armada avanzaba como una corriente que arrastraba a muchos militantes. El Estado respondía con una dureza que convertía cualquier error en tragedia. En ese choque, la política dejó de ser un debate y se volvió una geografía. Montañas, campamentos, rutas secretas, casas de seguridad, nombres falsos, un país partido en dos realidades. La oficial, con su retórica institucional, y la subterránea, donde se vivía con el oído pegado a la calle. El gobierno de Rómulo Betancourt, marcado por atentados y conspiraciones, endureció el pulso. La ilegalización del Partido Comunista y del MIR empujó a muchos a la clandestinidad total, y Pompeyo, que había salido de prisión creyendo que el país por fin respiraba, se encontró otra vez respirando por rendijas. La diferencia era venenosa. Antes el enemigo era una dictadura sin máscara. Ahora era un Estado que decía defender la democracia. Esa ambigüedad lo perseguía incluso en la noche. ¿Cómo convencer a la gente de que te persiguen si el perseguidor se presenta como garante de libertades? En esos años, la vida de Pompeyo se volvió una sucesión de decisiones sin retorno. Había que sostener la organización, mantener enlaces, evitar infiltraciones, discutir estrategia, y cada discusión era una batalla moral, porque la lucha armada no era una consigna. Era sangre, era muertos, era familias rotas, era jóvenes que se iban al monte y no volvían. La épica, vista de cerca, olía a humedad, a pólvora y a miedo, y el Estado, por su parte, no se limitaba a detener. Buscaba desarticular, quebrar, sembrar desconfianza. La clandestinidad no solo te esconde del enemigo, también te encierra con tus propias dudas. Pompeyo empezó a ver algo que muchos no querían mirar, que la estrategia podía estar convirtiéndose en una trampa, no porque faltara valentía, sino porque el país real no se movía al ritmo de la vanguardia. Venezuela estaba cambiando. Urbanización acelerada, sindicatos, universidades, barrios creciendo alrededor de Caracas como un anillo de necesidad. La gente quería justicia, sí, pero también quería estabilidad.
Y en ese terreno, la guerra irregular podía aislar a la izquierda en lugar de acercarla al pueblo. Decir eso en voz alta era peligroso, no solo por el Estado, sino por los propios compañeros. En movimientos radicalizados, la duda se confunde con traición. El conflicto principal de su vida se volvió entonces doble. Contra el aparato represivo del Estado y contra la inercia interna de 1930, una estrategia que, a su juicio, estaba llevando a un callejón sin salida. Y lo más cruel es que no había una salida limpia. Si insistías en la vía armada, el costo humano podía ser devastador y políticamente estéril. Si te apartabas, podías quedar marcado para siempre como revisionista, blando, renegado. En política, a veces el enemigo más duro no es el que te persigue, sino el que te exige pureza. La tensión fue subiendo hasta volverse insoportable. A mediados de los 60, las fracturas dentro del comunismo venezolano se hicieron visibles. Pompeyo, junto con otros dirigentes, fue empujándose hacia una conclusión que parecía impensable años antes. Había que romper con la línea que priorizaba la lucha armada y buscar una estrategia distinta, más conectada con la realidad venezolana, más capaz de disputar poder en el terreno político y social sin convertir al país en un campo de exterminio. Esa idea no cayó del cielo. Se pagó con discusiones interminables, con rupturas personales, con el dolor de ver cómo se deshacía un nosotros construido en cárceles y clandestinidad, y entonces llegó el giro que cambia su biografía. La ruptura. En 1971, Pompeyo Márquez y Teodoro Petkov, entre otros, se separaron del Partido Comunista y fundaron el Movimiento al Socialismo, el MAS. No fue un simple cambio de siglas, fue una declaración de guerra a dos dogmas a la vez. Al dogma del Estado que reducía a la izquierda a enemigo interno, y al dogma de una izquierda que confundía radicalidad con eficacia. El MAS nació con una apuesta que, en ese momento, sonaba casi herética. Construir un socialismo democrático, plural, con participación, electoral, con respeto a libertades, sin convertir la política en una máquina de sacrificios. La reacción fue inmediata. Desde sectores del viejo partido, la acusación fue brutal. División, oportunismo, abandono. Desde el establishment, la sospecha no desapareció. Seguían siendo los de izquierda, los que venían de la clandestinidad, los que habían estado cerca de la insurgencia. Pompeyo quedó en tierra de nadie, que es el lugar más peligroso para un político. Demasiado rojo para los conservadores, demasiado moderado para los radicales. Pero esa intemperie también le dio algo nuevo. Margen para hablarle a un país más amplio. El MAS empezó a crecer en un escenario donde la democracia venezolana se estabilizaba bajo el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI. Era un sistema con elecciones regulares, sí, pero también con exclusiones, clientelismo y una sensación de que el poder se repartía siempre entre los mismos. En ese tablero, Pompeyo se convirtió en un organizador y un dirigente clave. Su experiencia clandestina se transformó en disciplina política abierta. Construir cuadros, formar militantes, disputar sindicatos, universidades, barrios. La adrenalina del escondite se convirtió en la paciencia de la organización legal, y eso, para alguien que había vivido con el corazón acelerado por la persecución, era otra forma de combate, más lenta, más frustrante, pero potencialmente más profunda. Sin embargo, el tiempo seguía siendo su enemigo íntimo, porque la Venezuela de los 70, alimentada por el boom petrolero, parecía anestesiada por el dinero. El país se llenó de obras, consumo, promesas de modernidad, y en esa euforia, hablar de desigualdad, de democracia real, de participación, era como gritar en una fiesta con música demasiado alta. Pompeyo entendió que la batalla ya no era solo contra la represión, era contra la indiferencia, contra la idea de que el petróleo lo resolvería todo, y esa batalla es silenciosa porque no tiene un villano con uniforme, tiene un enemigo más resbaladizo. La comodidad. Aún así, el MAS logró abrirse espacio. Pompeyo fue elegido senador, y desde allí se movió en un terreno que muchos revolucionarios despreciaban. El Parlamento, las comisiones, las negociaciones, la palabra pública sin claves clandestinas. Para algunos eso era aburguesarse. Para él era disputar el Estado desde adentro, sin renunciar a la crítica. El hombre que había medido el tiempo por el sonido de una llave, ahora medía el tiempo por votaciones, debates, correlaciones de fuerzas, y no era menos duro. En el Congreso también se mata,
solo que con sonrisas y procedimientos. Los años 80 trajeron el desgaste del modelo, la deuda, la inflación, el desencanto, el bipartidismo empezó a mostrar grietas, y la sociedad, que había sido seducida por la promesa petrolera, empezó a sentir el golpe de la realidad. Pompeyo, desde la izquierda democrática, insistía en reformas, en participación, en una política menos cerrada, pero el sistema tenía una capacidad enorme para absorber críticas sin transformarse, y ahí el reloj volvió a sonar. Si la democracia no se renovaba, algo más oscuro podía ocupar el vacío. Ese presentimiento se volvió casi físico al final de la década. En 1989, el Caracazo explotó como una escena imposible. Calles tomadas, saqueos, represión, muertos, un país que se creía estable, mostró de golpe su fractura social. Para Pompeyo, aquello no era una sorpresa total, era la confirmación de que la desigualdad y el desprecio acumulados terminan estallando, pero también fue una advertencia. Cuando la política no canaliza el conflicto se canaliza solo, y lo hace con violencia. En ese punto, su vida política entró en una fase de máxima tensión estratégica. La izquierda democrática tenía que decidir cómo responder a un país que se descomponía sin caer en el cinismo ni en el aventurerismo, y el sistema, por su parte, parecía incapaz de escuchar. Pompeyo había pasado de pelear contra una dictadura a pelear contra una democracia que podía pudrirse desde adentro, y lo más inquietante era que el próximo giro de Venezuela ya se estaba gestando en los cuarteles, en el resentimiento, en la rabia social. El tiempo, otra vez, no daba tregua. Había una ventana corta para reformar, para abrir, para evitar que el país buscara salvadores. Pompeyo Márquez, que había sobrevivido a cárceles y rupturas, entendía que lo que venía no sería una discusión ideológica más, sería una disputa por el sentido mismo de la democracia venezolana, y mientras el país se acercaba a los 90, como quien camina hacia una tormenta sin paraguas, él se preparaba para el desafío más extraño de todos, enfrentar no solo a un gobierno o a un partido, sino a una nueva forma de poder que todavía no tenía nombre definitivo, pero ya olía a destino. La tormenta no llegó con un golpe clásico, con tanques ocupando Miraflores y un dictador leyendo un bando. Llegó por televisión, con un uniforme y una frase que se clavó como un cuchillo en la memoria del país. Por ahora, en febrero de 1992, cuando Hugo Chávez apareció asumiendo la responsabilidad del alzamiento, Venezuela sintió algo parecido a un hechizo colectivo. Para Pompeyo Márquez, en cambio, fue como escuchar el eco de una puerta que ya había visto cerrarse antes. No era solo un intento de golpe, era la señal de que el sistema había perdido el control del relato, y cuando eso pasa, el poder empieza a cambiar de manos incluso antes de que cambie de gobierno. Pompeyo venía de décadas aprendiendo a desconfiar de las soluciones rápidas, había visto cómo la épica puede convertirse en coartada, cómo la violencia se disfraza de redención, cómo el pueblo se usa como palabra mágica para justificar cualquier cosa, y sin embargo, el país estaba cansado, herido, humillado por la crisis y por una clase política que parecía hablar un idioma distinto al de la calle. El reloj, otra vez, se le puso delante. No era el reloj de la clandestinidad, sino el de la historia. Si la democracia no se defendía y se reformaba a tiempo, el vacío lo iba a llenar alguien con vocación de mando total. En esos años Pompeyo se movía en un terreno incómodo, el de la izquierda que no quería rendirse al cinismo, pero tampoco entregarse al militarismo. Desde el MAS y desde su experiencia parlamentaria, insistía en una idea que sonaba poco sexy en medio del ruido. Sin instituciones, fuertes, sin pluralismo, sin reglas. La justicia social se vuelve un eslogan y la libertad un accidente. Era una postura difícil de vender cuando la gente quería castigo para los corruptos y un golpe de timón inmediato, y ahí apareció el primer giro cruel. Muchos de los que antes habían denunciado la represión y defendido libertades empezaron a mirar con simpatía a los militares rebeldes, como si el uniforme garantizara pureza. Pompeyo no se tragó esa ilusión. Conocía demasiado bien el precio de la obediencia armada, sabía que un movimiento nacido en cuarteles tiende a pensar el país como una cadena de mando, y aún así no podía limitarse a decir no y ya, tenía que ofrecer una salida política real en un país que se estaba quedando sin paciencia. Esa fue su batalla cotidiana. Sostener una izquierda democrática en un clima donde la palabra democracia empezaba a sonar para
muchos como sinónimo de estafa. La década avanzó como un tren sin frenos. En 1993, Carlos Andrés Pérez cayó en medio del escándalo y el juicio político. El bipartidismo, que había parecido una roca, se resquebrajó ante los ojos de todos. Rafael Caldera volvió al poder con un discurso de ruptura, y en 1994 tomó una decisión que cambiaría el destino del país. Indultó a Chávez y a los militares del 92. Para una parte de Venezuela fue un gesto de reconciliación. Para Pompeyo fue una apuesta temeraria con consecuencias imprevisibles, no porque creyera en la venganza, sino porque entendía algo básico. Cuando un líder carismático sale de prisión convertido en símbolo, no vuelve a la vida civil, vuelve a la política como un proyectil. Mientras Chávez recorría el país construyendo su mito, Pompeyo seguía en la trinchera menos glamorosa. La organización, el debate, la advertencia, el MAS, que había nacido como alternativa al dogma y al bipartidismo, empezó a sentir la presión de una nueva polarización que no era izquierda contra derecha, sino antisistema contra sistema. Y esa etiqueta era una trampa, porque metía en el mismo saco a corruptos y demócratas, a burócratas y defensores de derechos, a quienes habían saqueado el Estado y a quienes intentaban reformarlo. Pompeyo veía venir el peligro. Cuando todo el pasado se declara basura, el futuro queda libre para cualquier experimento. En 1998, Chávez ganó las elecciones con una fuerza arrolladora. La escena era casi cinematográfica. Un país exhausto, entregándole el volante a un hombre que prometía refundarlo todo. Muchos celebraron como si por fin se abriera una compuerta histórica. Pompeyo, en cambio, sintió el peso de una pregunta que lo perseguía desde los 60, solo que ahora con otro rostro. ¿Cómo se evita que la promesa de justicia termine en un poder sin límites? Porque él no estaba discutiendo solo un programa económico. Estaba oliendo una forma de mando. El nuevo gobierno avanzó rápido. Asamblea Constituyente, nueva Constitución en 1999, reordenamiento institucional. En la superficie era participación y cambio. Pero Pompeyo, que había aprendido a leer la política como se lee una escena de tensión, mirando lo que se mueve detrás, empezó a notar señales: la concentración del liderazgo, el desprecio por los contrapesos, la idea de que quien no aplaude es enemigo, y ahí apareció el conflicto más real y más peligroso de su vida pública tardía. Enfrentarse a un poder que se presentaba como revolucionario, y por eso mismo reclamaba inmunidad moral, no era una pelea cómoda. Criticar a Chávez desde la izquierda democrática era quedar expuesto a dos fuegos. Para el oficialismo eras traidor, escuálido, vendido. Para sectores opositores tradicionales eras exizquierdista. Alguien con pasado sospechoso. Pompeyo volvió a quedar en esa intemperie que ya conocía. Demasiado crítico para los leales, demasiado rojo para los conservadores, pero esta vez el costo era distinto. No se trataba de esconderse de una policía, sino de resistir una maquinaria de propaganda capaz de triturar reputaciones en cadena nacional, y el tiempo volvió a apretarse, con una fecha límite que nadie podía ignorar. El país se encaminaba a una confrontación abierta. En 2001 y 2002, la tensión política subió como una fiebre. Paros, movilizaciones, decretos, insultos desde el poder, miedo en la calle. Pompeyo observaba cómo el lenguaje se iba militarizando. Batalla, enemigo, victoria, derrota. Cuando la política adopta el vocabulario de la guerra deja de ser metáfora, y entonces llegó abril de 2002. El golpe, el vacío, el retorno de Chávez, un episodio vertiginoso, con muertos, con confusión, con un país mirando pantallas como si fueran espejos rotos. Para Pompeyo, aquel abril fue una confirmación brutal de su diagnóstico. Venezuela estaba atrapada entre dos tentaciones autoritarias. De un lado, sectores que creían que sacar a Chávez por la fuerza era salvar la democracia, aunque fuera violándola. Del otro, un gobierno que usaba el golpe como justificación para cerrar aún más el sistema y convertir la lealtad en requisito de ciudadanía. En medio de ese choque, la voz de la moderación parecía débil, casi ridícula. Pero él insistía: sin reglas, sin alternancia, sin respeto al adversario, no hay revolución que valga. Hay dominación. La polarización se volvió un modo de vida. El paro petrolero de 2002-2003 dejó al país paralizado, con colas, con angustia, con familias divididas,
y el gobierno respondió con una purga masiva en PDVSA, que no solo fue laboral, fue simbólica. El mensaje era claro y visual. El Estado no era de todos, era del proyecto. Pompeyo veía cómo se consolidaba una estructura de poder que mezclaba recursos petroleros, control institucional y una narrativa épica permanente. Era una combinación explosiva: dinero, mando y mito. En ese contexto, su trabajo se volvió el de un testigo incómodo. Escribía, opinaba, advertía, no desde el resentimiento, sino desde una memoria larga. Sabía que el petróleo podía financiar lealtades y anestesiar críticas, igual que en los 70, pero ahora con un ingrediente nuevo: la idea de que el líder encarnaba al pueblo, y cuando un líder se presenta como pueblo, cualquier crítica se convierte en sacrilegio. Ese es el truco más antiguo del autoritarismo, solo que vestido con consignas modernas. Pompeyo también tuvo que mirar hacia adentro, hacia su propia historia, porque el chavismo no era un fenómeno externo. Había capturado símbolos y banderas que él mismo había defendido durante décadas: la justicia social, la dignidad de los pobres, la soberanía, y los estaba usando para construir un poder cada vez menos plural. Ese era el giro más doloroso: combatir en nombre de la democracia a un proyecto que decía hablar en nombre de los humildes. No era una discusión abstracta, era una pelea por el significado de palabras que habían costado cárcel, clandestinidad y rupturas. A medida que avanzaban los años 2000, el gobierno se fortaleció con victorias electorales y con el boom petrolero. La oposición se fragmentaba, cometía errores, a veces caía en atajos, y el oficialismo perfeccionaba su método: convertir cada elección en plebiscito moral, cada crítica en conspiración, cada institución en extensión del Ejecutivo. Pompeyo veía cómo el espacio para el disenso se estrechaba sin necesidad de cerrar formalmente el sistema. Bastaba con colonizarlo. No hacía falta prohibir partidos si podías asfixiarlos con recursos, con tribunales, con cadenas, con miedo social. Su figura, para muchos jóvenes, se volvió una rareza. Un hombre que había sido comunista clandestino y ahora defendía con uñas y dientes la democracia liberal, el pluralismo, la alternancia. Pero esa rareza era precisamente su coherencia profunda. Había aprendido que la libertad no es un lujo burgués, sino el único terreno donde la justicia puede construirse sin convertirse en castigo, y esa convicción lo llevó a un punto de no retorno: romper definitivamente con el chavismo y denunciarlo como una deriva autoritaria. El conflicto real, entonces, ya no era solo ideológico, era existencial. Pompeyo estaba peleando contra la tentación de su propio país de entregarse a un salvador, y contra la tentación de una parte de la izquierda de justificarlo todo por la causa. Su enemigo no era un hombre, era un mecanismo, el de la concentración de poder envuelta en redención, y el reloj seguía corriendo, porque cada año que pasaba con instituciones debilitadas hacía más difícil volver atrás. En medio de esa tensión, Pompeyo se convirtió en una especie de brújula para quienes buscaban una crítica desde la izquierda democrática. No era el más estridente ni el más mediático, pero su palabra tenía un filo particular. Venía de alguien que conocía la seducción, de la revolución, y precisamente por eso podía señalar su lado oscuro sin necesidad de caricaturas. Cuando hablaba de militarismo, no lo hacía por prejuicio, lo hacía por experiencia. Cuando hablaba de dogma, no lo hacía desde afuera, lo hacía como alguien que había pagado el precio de romper con él. Y así, mientras el país se hundía cada vez más en una política de bandos irreconciliables, Pompeyo siguió empujando una idea que parecía contracorriente: que la democracia no se defiende solo votando, sino aceptando límites; que la justicia social no se decreta desde un micrófono, sino construyendo instituciones; que el enemigo no es el adversario, sino la lógica que convierte al adversario en enemigo. Era una pelea desigual, porque el poder tenía petróleo, pantallas y épica, él tenía memoria, argumentos y una urgencia silenciosa: advertir antes de que fuera tarde. Y lo más inquietante es que en el fondo, Pompeyo sabía que su vida entera lo había preparado para este momento. Había combatido dictaduras, había sobrevivido a la clandestinidad, había roto con dogmas, había apostado por la vía democrática cuando muchos la despreciaban. Ahora, en la etapa más madura de su trayectoria, le tocaba el combate más paradójico: defender la democracia frente a un proyecto que decía venir a profundizarla.
y hacerlo con el tiempo en contra, porque cada día de polarización convertía la reconciliación en un recuerdo más lejano. Si alguna vez quieres ver cómo un país puede tragarse a sus propios hijos, mira esta imagen. Un viejo revolucionario, con el cuerpo ya cansado, sentado frente a una hoja en blanco, escribiendo con la misma mano que antes repartía panfletos clandestinos. Afuera, en la televisión, un líder habla durante horas como si el Estado fuera su garganta, y en esa habitación, Pompeyo Márquez entiende el contraste más cruel de su vida. Él, que se jugó la piel por cambiar a Venezuela, ahora tiene que gastar sus últimos años intentando evitar que el cambio se convierta en jaula, porque el tiempo, esta vez, no era una metáfora, no era la historia en abstracto, era su propio reloj biológico. Pompeyo había pasado los 80, cada día contaba, cada artículo podía ser el último, cada entrevista era una carrera contra el silencio, y sin embargo, el país parecía correr en dirección contraria, hacia una política donde la lealtad valía más que la verdad, donde la crítica se castigaba como traición, donde la épica reemplazaba a la gestión y el insulto sustituía al argumento. En 2004, el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez se convirtió en una prueba de fuego. Para muchos era la oportunidad de cerrar el ciclo, para otros una batalla final. Pompeyo miraba el proceso con una mezcla de esperanza y alarma. Esperanza porque aún existía un mecanismo constitucional para dirimir el conflicto. Alarma porque el ambiente ya olía a guerra civil fría. El resultado, la ratificación de Chávez, no solo consolidó al gobierno, consolidó una narrativa, y esa narrativa era peligrosa, porque convertía la victoria electoral en permiso ilimitado. Ganamos, por lo tanto podemos todo. Pompeyo había visto ese truco antes, en otras latitudes y con otros colores. A partir de ahí, el poder se volvió más denso, más pegajoso, el Estado empezó a parecerse a un partido, y el partido a un ejército de consignas. La lista Tascón, con nombres de firmantes del revocatorio, quedó como una sombra sobre miles de ciudadanos. Una advertencia silenciosa de que la política podía meterse en tu trabajo, en tu trámite, en tu vida cotidiana. Pompeyo no necesitaba exagerar para sentir el peligro. Le bastaba con recordar cómo empiezan las persecuciones. Primero como registro, luego como depuración, después como castigo ejemplar, y entonces llegó un giro que para él fue casi una ironía histórica. El gobierno comenzó a hablar abiertamente de socialismo del siglo XXI. La palabra socialismo, que en su juventud había sido promesa y dogma, regresaba ahora como marca oficial, como etiqueta de Estado, como contraseña de pertenencia, pero lo que Pompeyo veía no era socialismo, era concentración, era un poder que se expandía sobre tribunales, instituciones, medios, sindicatos, empresas, universidades, era el viejo impulso de control total, solo que envuelto en un lenguaje de redención popular. En 2007, cuando Chávez impulsó una reforma constitucional para profundizar ese modelo, el país se tensó otra vez, y ocurrió lo inesperado. La reforma fue derrotada en las urnas. Por primera vez, el chavismo perdía una votación nacional. Para Pompeyo, ese momento tuvo algo de relámpago en la noche. Una señal de que aún existía un límite, una frontera moral y política que la sociedad podía defender, pero el alivio duró poco, porque el poder no se resignó. Se reacomodó. Lo que no se logró de golpe, se intentó por partes. Lo que no se aprobó en bloque, se empujó por otras vías. Pompeyo lo decía con una claridad que dolía. Cuando un proyecto no acepta el no como respuesta legítima, la democracia se convierte en trámite. Su papel en esos años fue el de un hombre que se niega a callar, aunque sepa que lo van a simplificar. Lo llamaban viejo adeco, aunque nunca lo fue. Lo llamaban traidor, aunque su vida era una cadena de riesgos asumidos por convicciones. Lo acusaban de haberse vendido a la derecha, como si la defensa de la alternancia y de los derechos humanos fuera propiedad de un bando, y ahí estaba el núcleo del conflicto real. Pompeyo no peleaba por un partido, peleaba por la idea de que ningún líder, por carismático que sea, puede estar por encima de la ley. En 2008 y 2009, mientras el gobierno avanzaba con nuevas reelecciones y más control institucional, Pompeyo insistía en un punto que parecía simple pero era explosivo. La democracia no es solo votar, es poder perder, es aceptar que el poder cambia de manos, es reconocer al adversario como parte del país, y en Venezuela esa idea se estaba volviendo subversiva.
porque el discurso oficial había instalado una lógica binaria. Patriotas contra enemigos, pueblo contra oligarquía, revolución contra traición. En esa lógica no hay ciudadanos, hay soldados. Pompeyo, que había conocido la clandestinidad, entendía el peligro de la militarización del lenguaje, sabía que cuando la política se vuelve cuartel, la disidencia se vuelve delito moral, y lo más inquietante era que el gobierno no necesitaba prohibirlo todo. Le bastaba con saturar el espacio público, con convertir cada institución en una extensión del Ejecutivo, con hacer que la gente se autocensure por cansancio o por miedo. La represión moderna, lo sabía, no siempre llega con botas. A veces llega con trámites, con cadenas, con insultos, con la amenaza de quedarte fuera. En esos años finales, Pompeyo se aferró a la escritura como quien se aferra a una cuerda en medio de un incendio. Publicó reflexiones, memorias, advertencias. Su voz era la de alguien que no hablaba desde la pureza, sino desde la experiencia. Había cometido errores, había creído en atajos, había visto morir amigos por ideas que luego se deformaron. Por eso su crítica tenía un filo particular. No era la crítica del que nunca se equivocó, sino la del que aprendió tarde y no quería que el país pagara otra vez el mismo precio. Y entonces, como si la historia quisiera apretar aún más el nudo, apareció la enfermedad de Chávez. El líder que parecía eterno empezó a mostrar grietas humanas. El país entró en una especie de suspensión emocional. Rumores, viajes a Cuba, silencios, apariciones calculadas. Pompeyo observaba ese drama con una mezcla de compasión y preocupación política, compasión por el hombre enfermo, preocupación por el sistema que dependía de un solo cuerpo, porque cuando un proyecto se construye alrededor de una persona, la biología se convierte en asunto de Estado, y eso es una bomba. El destino de millones atado a un diagnóstico. En 2012, Chávez ganó de nuevo la presidencia, pero ya no era el mismo. La campaña tuvo algo de espectáculo y despedida, y Pompeyo, con su propio tiempo encima, veía acercarse un desenlace doble. El del líder y el del país que había apostado todo a ese líder. En marzo de 2013, Chávez murió, Venezuela se llenó de luto oficial, de rituales, de lágrimas televisadas, de promesas de continuidad, y ahí llegó otro giro. Lejos de abrirse un espacio para la reconciliación, el poder se cerró más. Nicolás Maduro asumió con una legitimidad discutida, con una elección apretada, con un país partido en dos mitades que ya no se miraban como compatriotas. Pompeyo entendió entonces que el chavismo, sin Chávez, podía volverse aún más peligroso. Menos carisma, más aparato, menos seducción, más control. Y el reloj, el suyo, ya estaba casi sin arena. Tenía que decir lo esencial sin tiempo para adornos. Lo esencial era esto. Venezuela estaba entrando en una etapa donde la crisis económica y la crisis institucional se alimentarían mutuamente, donde el petróleo ya no alcanzaría para tapar las grietas, donde el discurso épico chocaría contra la realidad de la escasez, la inflación, la inseguridad, el deterioro de los servicios, y donde, ante ese choque, el poder tendría dos opciones: rectificar o endurecerse. Pompeyo no vivió para ver hasta dónde llegaría esa espiral. Murió el 27 de junio de 2013, pero su final no fue el de un hombre retirado del mundo, fue el de alguien que se quedó mirando el incendio hasta el último minuto, intentando describirlo con precisión para que otros no se quemaran. Su legado no cabe en una etiqueta. No fue solo guerrillero, ni solo ministro, ni solo parlamentario, ni solo escritor. Fue sobre todo un caso raro en la política latinoamericana. Un hombre capaz de romper con su propia tribu cuando la tribu se volvía dogma, y esa es la escena con la que vale la pena quedarse, porque es incómoda y por eso es verdadera. Pompeyo Márquez, el revolucionario, de juventud, termina defendiendo con terquedad la idea de límites, termina diciendo que la justicia sin libertad se pudre, que la igualdad sin pluralismo se vuelve obediencia, que el poder, cuando se cree sagrado, se vuelve peligroso incluso si nació de una causa popular. En un país donde muchos prefieren héroes sin dudas, él dejó otra clase de herencia. La duda como responsabilidad, la crítica como deber, la democracia como el único terreno donde la izquierda puede ser humana sin convertirse en verdugo. Y quizá lo más duro, y lo más cinematográfico, es que su vida completa parece una persecución de una misma sombra. Primero la sombra de la dictadura, luego la sombra del dogma, después la sombra del militarismo, al final la sombra del caudillo. Cambiaban los nombres,
cambiaban los uniformes, cambiaban las consignas, pero la sombra era la misma. La tentación de creer que un fin noble justifica un poder sin frenos. Pompeyo no ganó esa batalla en vida. Nadie puede ganar contra una deriva histórica en solitario, pero dejó algo que, en tiempos de propaganda, vale como un arma: memoria. Y la memoria, cuando es honesta, no sirve para llorar el pasado. Sirve para reconocer el peligro antes de que sea irreversible. Por eso su biografía no es solo la historia de un hombre. Es el mapa de un país que se debatió entre la promesa de redención y el riesgo de la obediencia, y en ese mapa, Pompeyo Márquez queda como una señal luminosa y amarga. La revolución puede empezar con sueños, pero si no acepta límites, termina exigiendo silencio,